Esto es El Estrellero, aquí hablamos de viajes, de pueblos con encanto, de playas y valles. El Estrellero es un blog y también es un podcast, es un punto de encuentro. Abre los ojos, disfrútalo. Recorremos el mundo y lo contamos, oh sí, con pasión y buen son. Léenos, óyenos bien. Este es un nuevo episodio de El Estrellero. Por si alguien aún no lo sabe, Estrellero es el que mira al cielo, a la belleza del mundo que nos rodea. Por eso el tema de hoy no podía faltar en este podcast. Estamos en el primer año de un trienio extraordinario para los aficionados a mirar al cielo. Este año habrá un eclipse total, otro en 2027 y un tercero, esta vez anular, en 2028. El primero, el que nos ocupa, será el próximo 12 de agosto. Millones de personas disfrutarán el momento. Muchos de ellos vendrán del extranjero, muchos otros ya habrán reservado su casa rural para la ocasión. Será una combinación inigualable de ciencia y turismo. Lo que vais a escuchar en los próximos minutos es un aperitivo de lo que con toda seguridad será un día inolvidable de verano. El eclipse duró 6 minutos y medio. Parece que fue una especie de récord. Y fue mucho más que una nube tapando el sol. Fue precioso. Este audio quizá os suene familiar. Es la actriz Kathy Bates en un momento cumbre de Eclipse Total. Dolores Claiborne es una película muy popular que se estrenó en 1995. El eclipse en España no durará 6 minutos, será mucho más breve, menos de 2 minutos. Le he pedido a José Manuel Nieves, uno de los mejores divulgadores de ciencia que conozco, que nos cuente qué vamos a ver exactamente y qué diferencia hay entre un eclipse total, los que veremos en España este año y en 2027, y uno anular, el que nos espera en 2028. Vamos a hablar de los dos principales, de los totales y de los anulares. La base de un eclipse solar es simple y es siempre igual. La luna se interpone exactamente entre la Tierra y el Sol, proyecta su sombra sobre nosotros y eso es lo que vemos como eclipse. Entonces, ¿qué diferencia a un eclipse total de un anular? Pues el gran secreto se resume en una sola palabra: la distancia. Y es que la órbita de la luna a nuestro alrededor de la Tierra, no es un círculo perfecto, sino que es ovalada. Y eso quiere decir que a veces el satélite, nuestro satélite, está un poco más cerca de nosotros y otras veces un poco más lejos. Bien, pues cuando la luna pasa por delante del Sol estando en su punto más cercano, desde nuestra perspectiva se la ve grande, más grande, lo suficientemente grande como para tapar al Sol por completo. Y eso es un eclipse total. El día se vuelve noche durante unos minutos, bajan las temperaturas y podemos ver a simple vista la corona, que es la atmósfera exterior del Sol. Pero claro, ¿qué pasa si la luna se cruza con el Sol cuando está en su punto más alejado de la Tierra? Bueno, pues que al estar más lejos nos vemos un poco más pequeña y por lo tanto cuando pasa por delante del Sol no lo cubre por completo. Lo que vemos es un círculo oscuro en el centro, pero rodeado por un deslumbrante anillo de luz en los bordes, que es el famoso anillo de fuego. A eso se le llama un eclipse anular. No estamos hablando de una maravilla que se repita todos los días, ni mucho menos. En la península, el último precedente de un eclipse total de sol se remonta al 17 de abril de 1912. Pudo verse entonces en una franja muy estrecha de tierra. Solo se hizo de noche en unos pocos lugares que iban desde Gijón hasta Oporto. Duró unos segundos, pero durante mucho tiempo no se habló de otra cosa en esa franja. En 1959 hubo otro eclipse total en Canarias, que entonces fue solo parcial en la península. En Fuerteventura, el eclipse es estudiado desde las diversas instalaciones establecidas para la observación, donde Jandía fue declarado punto cumbre. Sucesivamente, vemos al equipo portugués, al equipo inglés y al de los Estados Unidos. Así lo contaba el nodo, el histórico nodo, el eclipse canario. Ha pasado mucho tiempo, en cualquier caso, de los dos precedentes mencionados. Este verano volveremos a presenciar este fenómeno extraordinario en España. La luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, como nos ha contado José Manuel Nieves. El eclipse del 12 de agosto se verá como total en gran parte de la mitad norte peninsular y en Baleares.
El primer lugar será en Galicia. En La Coruña llegará a su máximo, a la totalidad, a las 8:28, con el sol a 12 grados sobre el horizonte. En Burgos también será total a las 8:29, a una altura de 8 grados. En Madrid solo será parcial. En Palma será total, pero se verá casi sobre la línea del horizonte, a una altura de 2 grados. La poca altura a la que estará el Sol es uno de los detalles y uno de los problemas que más subrayó Jesús Carmona, un divulgador de la observación solar y un apasionado de la astronomía, en un congreso sobre este tema celebrado hace unos meses en Soria. Allí en Soria, por cierto, el eclipse total se verá a las 8:30, a una altura de 7 grados. Cosa buena y cosa mala que tiene este eclipse. Cosa buena es que dura poco. Dura solo 1 minuto 34 segundos. Dice, joder, dura poco, ojalá durara 3 días. Dura poco porque la luna está muy lejos de nosotros y tapa totalmente el sol, pero poco. ¿Qué significa? Que cuando empiece la totalidad, que luego la veremos, muchos rayos del sol se van a colar entre los cráteres. Se llama anillo de diamantes. En este caso yo creo que va a ser una barbaridad. O sea, va a ser un espectáculo porque como lo tapa menos, aunque lo tapa totalmente, se van a colar muchos rayos. Entonces va a ser un eclipse muy corto, pero para mí bueno. Empieza el eclipse, ¿y qué tiene de malo el eclipse de Soria? Muy malo. Está muy bajo. Lo vamos a ver muy bajo. Cuando le transmitáis a la gente, porque aquí hay mucho alcalde de pueblos que tienen que prepararse, está la Guardia Civil que se tiene que preparar, ni se imagina, porque lo que viene de tráfico la Semana Santa es un juguete. O sea, es increíble. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que el eclipse va a ser a 7,7 grados. ¿Entendéis? Es un problemón. Es decir, hablo de la totalidad. ¿Qué significa? Que un árbol no me deja ver el eclipse. Que un edificio no me deja ver el eclipse. Hay que empezar a buscar sitios altos con horizontes bajos. Este espectáculo de la naturaleza tiene unos seguidores muy fieles. Se les conoce como cazadores de eclipses. Hay una clasificación mundial de aficionados a recorrer el mundo en su busca. Para que os hagáis una idea, el primero en esa clasificación es un estadounidense, Paul Malley, que ha visto 88 eclipses en 44 países. El primer español en la posición número 12 es Josep Masalles, que ha visto 43 eclipses en 22 países y que definía así el fenómeno en el citado encuentro de divulgación de Soria, uno de los muchos que se están organizando en los meses previos al gran acontecimiento de agosto. Yo creo que el espectáculo no destructivo más impresionante del universo. Y tenemos la suerte de poder verlo. En esa nómina de cazadores de eclipses está nuestro siguiente invitado. Se llama Juan Pedro Gómez Sánchez, vive en Murcia, es un astrónomo aficionado que lleva 14 eclipses, 10 de ellos totales. Son 30 años recorriendo el mundo con sus telescopios y sus cámaras. Juan Pedro, bienvenido. Lo primero que quiero saber es cómo fue el primer eclipse, cómo fue la primera vez, si fue tan bonito, tan extraordinario como imaginabas. Bueno, pues mira, mi primer eclipse fue en el año 1990. Viajé con un grupo de amigos de la asociación de aquí de Cartagena y bueno, viajábamos un poco porque era en Finlandia y viajábamos porque era fácil llegar, ¿no? En ese sentido, era atractivo. La fatalidad fue que en Finlandia, en pleno mes de julio, nunca se ve el sol, aunque parezca mentira. Y entonces, bueno, pues fue un fracaso, ¿no? Conseguí 4 fotos y algunos datos que un compañero consiguió, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue el reactivo de decir, bueno, pues voy al siguiente eclipse. El siguiente eclipse era en México y entonces tuve la gran suerte de poderlo ver muy bien. El eclipse duró casi 6 minutos 52 segundos, pensando que un eclipse total de sol puede llegar a durar casi, bueno, datos matemáticos y de ecuaciones se hace como 7 minutos 10 segundos, pues yo vi 6 minutos 52 segundos. Eso me permitió una experiencia inimaginable. Pasaste de un fracaso absoluto a casi una cifra de récord. Sí. Casi como del descenso a la Champions.
Sí, yo siempre lo comparo. Yo que soy muy futbolero y muy hooligan, lo comparo con el fútbol, ¿no? Y le digo, esto hay que estar, esto es como una final de Champions. Tienes que estar el día determinado, a la hora determinada, en un lugar determinado y que tu equipo gane. Entonces, pues bueno, pues eso es lo que tiene que suceder en un eclipse, ¿no? Que vas, te permite llegar hasta un sitio y ver un espectáculo maravilloso que ofrece la naturaleza, porque realmente es maravilloso, ¿eh? Desde entonces, ¿qué destacas de tu currículum de cazador de eclipses? Creo que llevas 14 en total, 10 Sí,10 de son ellos totales. ¿Cuáles 10 recuerdas con más totales. cariño? Pues mira, el que más cariño te diría que todos. Esto es como tener 10 hijos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Libia fue una experiencia magnífica. El último que vi que fue en la Polinesia Francesa, en un atolón. Galápagos fue en medio del Océano Pacífico. Es decir, son distintas experiencias que puedes decir, es que he visto un eclipse en medio del mar, en un barco. He visto un eclipse en un atolón, donde todo rodeado de agua y una isla pequeñita. Quizá el eclipse como fenómeno natural más mejor que haya visto haya sido el de Libia. Te voy a explicar por qué. En Libia fue donde únicamente vimos las bandas de sombra correr, estábamos en medio del desierto, se formó lo que se suele formar una especie de viento que se forma en dirección de la sombra. ¿Por qué? Porque estábamos en medio del desierto y eso hizo tener un lugar espectacular para ver el eclipse. Según la web que registra el currículum de los cazadores de eclipses, desde los años 90 hasta ahora, llevas 32 minutos y 43 segundos bajo un eclipse. No parece mucho tiempo para una experiencia tan larga. Seguro que tienes muchos amigos que te preguntan si merece la pena esos segundos por viajes tan largos y el precio, el coste, que supongo que no es barato. Sí, sí merece la pena. Mira, yo he ido en medio del Pacífico a ver un eclipse de 42 segundos. O sea, y he ido a México a ver 6 minutos 52 segundos, con una inexperiencia total. Es decir, mm, algo de decir, no sabía ya cómo hacer más fotos, no sabía qué más hacer, ¿no? En ese momento de totalidad. Merece siempre la pena, por lo menos para mí. Me interesa que me cuentes cómo preparas los viajes, con cuánto tiempo, qué tienes en cuenta, qué material llevas. Pues mira, un eclipse no se prepara la semana antes, un eclipse se prepara, yo te diría que incluso cerca de 2 años antes. 2 años antes ya se empiezan a publicar por parte de un cazador de eclipses también de Canadá, que es profesional de la meteorología. Él empieza a realizar unos mapas con la probabilidad de la cobertura nubosa que va a haber en la zona de la totalidad. Con ese mapa orientativo, uno elige el país al que va. Una vez que decide la ciudad, no la decide por la infraestructura cómo llegar, sino la decide en función del tiempo que tienes de observación y en función de la cobertura nubosa que tienes. Es decir, si en una zona para hacernos una idea, si en Oviedo voy a tener una probabilidad de nubosidad de un 70% y en Castellón, que es otra de las ciudades donde se ve el eclipse el 2026, tengo un 30%, obviamente voy a elegir Castellón. Primero, porque tengo más probabilidad de verlo, pero luego veo el mapa y digo, anda, en Castellón veo 1 minuto 15 y en Oviedo veo 1:40. Pues me interesaría más ir a Oviedo a ver más tiempo. A veces sacrificamos el tiempo por la seguridad de verlo. ¿Qué material llevas? Creo que te encanta la fotografía, supongo que llevarás Sí, sí. una maleta Llevo, grande. sí, llevo una maleta. A veces la maleta ha pesado más que el equipaje.
en alguna ocasión, ¿no? Entonces llevo un telescopio, suele ser pequeño, no muy pesado, llevo una cámara de fotos donde hago fotos directamente desde el telescopio y luego llevo otra cámara de fotos que hago fotos, digamos, un gran angular para ver la visión de cómo se ve el este. También llevo una estación meteorológica porque se graban datos sobre la meteorología y un luxómetro también para ver la luz, la cantidad de luz que hay en el ambiente. Y entonces, pues con eso hacemos un estudio fotográfico, que son las fotos. Luego hacemos un estudio de la luz, cómo varía la luz en el eclipse. Y luego hacemos otro estudio de cómo varía la temperatura durante el eclipse. Y salen unas cosas muy curiosas donde hay un eclipse solar en una determinada hora y luego hay un eclipse térmico que se da unos minutos después del eclipse solar y también con la misma, digamos, variación de luz como variación de temperatura. A este fenómeno que se le denomina eclipse térmico es debido, y es muy sencillo de deducir, porque la fuente de calor que tenemos en la Tierra, que es el Sol durante el día, al ocultarse por la Luna, hace que la temperatura baje. Supongo que con el paso de los años ya habéis creado una tribu de cazadores de eclipses. ¿Os Sí, encontráis en los lugares? ¿Quedáis a propósito ya en alguna ciudad? ¿Sois una pequeña familia? ¿Cómo funciona esa relación? sí, bueno, piensa que, por ejemplo, yo llevo viajando con otro compañero de mi ciudad ya a los 30 años, empecé con él en Finlandia. Normalmente, por ejemplo, en Polinesia, yo viajé con Xavier Juvier, que es un chico que organiza viajes desde Francia a todo el mundo. Pues él es también cazador de eclipses. En su grupo también iba gente que eran cazadores de eclipses, como cuatro o cinco. Con anterioridad he viajado con Ruta de las Estrellas, que es un grupo de gente de eclipses que hace el Instituto de Astrofísica de Canarias y que dirigía Miquel Serra. Eh, con él he hecho como cuatro o cinco eclipses y con él somos ya un grupo definido de cazadores donde se agregan unos, otros se van, otros vienen, pero casi siempre somos los mismos, ¿no? En ese sentido somos, y luego tenemos nuestras listas de distribución, nuestros grupos de mensajería, donde cada uno va y dice dónde está y tal. Y luego, para colmo, cuando no tenemos eclipses de sol en ese año, lo que hacemos es reuniones, a las cuales yo todavía no he asistido a ninguna, de cazadores de eclipses, donde, bueno, pues expones las ideas, tus trabajos, tus comentarios, ciertas cosas que hay para esto. Entre los cazadores, ¿qué hay más? ¿Los que buscan el lado científico del momento, los que buscan la belleza, la fotografía, un poco de todo? Es de todo. Piensa que por regla general somos astrónomos amateur, pero ya cada día y cada vez se están agregando astrónomos profesionales, porque les interesa ver qué sucede en los eclipses de sol, sobre todo por poder ver la corona solar, que es tan difícil y captarla. Piensa que, por ejemplo, una de sus teoría y una de sus ideas quedó demostrada en un eclipse total de Sol, ¿no? Cuando dijo que había estrellas que se verían por la posición y por la curvatura de la luz en el eclipse. Es decir, cada día han sido más o son más los astrónomos profesionales que se agregan a este, digamos, grupo de astrónomos amateur que seguimos los eclipses solares. Supongo que a estas alturas ya sabes dónde vas a ver el eclipse del 12 de agosto. Sí, bueno, pues mira, pista fiable es conseguir un lugar de observación en una línea imaginaria que vaya como desde Oviedo a Castellón. Y en esa franja ahí, aproximadamente como de unos 100 kilómetros, es donde se va a poder ver el eclipse. Cuanto más en la línea central
imaginaria del eclipse te sitúes, más tiempo lo vas a ver. Y cuanto más te alejes de esa línea, menos tiempo lo vas a ver. Pero además, cuanto más lejos estés de, digamos, de Oviedo y más cerca de Castellón, también se reduce el tiempo, ¿no? Entonces, yo haría una expedición o un grupo por, no sé decirte, por una línea. Yo, por ejemplo, lo voy a ver en Medinaceli. Yo lo voy a ver en Aillón, provincia de Segovia, justo en la frontera con Soria, porque mis padres son de allí y me hace ilusión verlo allí. Yo tengo varios amigos por ejemplo, Manu Sánchez, que está ahí en el Parque de las Ciencias, que es astrofísico de Andalucía, lo va a ver también él es de Guadalajara y lo va a ver en su pueblo, porque por su pueblo pasa. O sea, mucha gente lo va a ver en el lugar, pues bueno, que cree más conveniente en ese sentido y quizá un poco anecdótico para él o histórico. Este trienio para los cazadores españoles va a ser irrepetible por la edad y por en general, porque en el siglo XXI creo que hay muy pocas ocasiones más de ver eclipses en Europa. Va a ser un momento cumbre para todos vosotros. Sí, la verdad que sí. Mira, preparando unas charlas que estoy dando sobre, bueno, que voy a dar sobre el eclipse, he hecho un poco de historia de los eclipses anteriores en la península y precisamente hubo otro grupo de 3 eclipses, uno en 1900, en 1905 y otro en 1900, creo que fue 1860. Del primero se tiene muy poca información y bueno, se tienen fotos y tal. De 1900 y 1905 sí. El último ángulo del eclipse del 12 de agosto se lo queremos dedicar al turismo rural. Ya lo podéis suponer después de lo escuchado, casi todos los alojamientos de la franja afectada por el eclipse están reservados desde hace meses, muchos de ellos por turistas de otros países, más previsores que nosotros seguramente. Sobre este tema le queremos preguntar a José Manuel Ruiz de Marcos, es el tesorero, el portavoz de ASETUR, la Asociación Española de Turismo Rural, la única de ámbito nacional que se ocupa de promocionar este tipo de alojamientos. ¿Qué va a suponer el eclipse del 12 de agosto para el turismo rural? Bueno, esto ya se planteó hace 2 años en Enfitur de hace 3 años. Se nos planteó. Nosotros en aquel momento nos planteamos el desarrollo de un proyecto para avisar a nuestros asociados y que se categorizaran, que se pusieran un sello de marca, no categorizaran, que pusieran un sello de marca en el que avisaran que informaran de lo preparados que podían estar esos alojamientos para poder recibir a gente, porque nosotros dábamos por hecho de que un eclipse de esa naturaleza pues iba a atraer muchísima gente. Ya hace un año se empezaron a recibir un montonazo, empezó a haber ocupación, ¿sabes? Ocupación específica en media España en alojamientos para el tema del eclipse. En este momento, pues la ocupación es inmensa. Te digo, prácticamente para esas fechas no encontrarás sitio, sobre todo en lo que es el centro del corredor por donde pasa el eclipse. Te podré poner como ejemplo que en nuestro caso las 2 viviendas fueron cogidas hace pues, aproximadamente 8 o 9 meses. Vienen unos profesores americanos a una y unos franceses a otra. Esto Es quería decir, preguntarle sobre la demanda de los extranjeros. Creo que nos han ganado por la mano, ¿no? Que nos han ocupado todos los alojamientos rurales antes de que los posibles interesados españoles nos percatáramos de que había un eclipse. sí, sí, es que ellos ya estaban estaban mucho más preparados. Nosotros hemos tenido que, durante ese tiempo, venderlo, ¿vale? Las distintas diputaciones, comunidades autónomas, pues han apostado, pero han tardado, pero han apostado por ello. Se prevé, ahora mismo lo que se están habilitando en los distintos ayuntamientos es zonas de visión comunes óptimas. Es decir, preparar aquellos sitios donde se pueda ver claramente y nítidamente lo que es, porque ocurre una hora que ya está prácticamente el sol poniéndose, pero sí que nos han ganado por la mano, pero porque ellos viven, hay muchísima gente en el mundo
que viven o sea, viven para los eclipses, o sea, lo viven. ¿Qué provincias son las que van a tener más, las que, por los datos que tenéis hasta ahora, va a haber más gente, hay más saturación? Burgos, Burgos, Palencia, o sea, en Castilla y León y en Baleares, la parte de Castellón y Baleares, Galicia, lo que ocurre es que tiene mucha infraestructura, ¿no? Tiene una infraestructura rural importante, pero no es como la infraestructura que existe en... Ha habido un crecimiento y muchísima infraestructura en Castilla y León, en Aragón, pero vamos, básicamente las provincias del centro, por donde va pasando el centro de la franja, esas están ya ocupadas. ¿Los alojamientos, los de Asetur o en general, están preparando algo especial para los clientes? No sé, información, algún guía para ese momento, distribuirán gafas entre sus clientes. En cada comunidad autónoma existen unos proyectos, todas, existen unos proyectos para dotar de este tipo de infraestructura para la gente. Ya se presentó en Fitur de este año y en Fitur del año pasado. Se han hecho gafas específicas que se han regalado y se regalan. Digamos que desde las comunidades autónomas se apoya económicamente la realización de este tipo de visores, de este tipo de herramientas para que la gente las pueda usar para mirar al eclipse, ¿no? Sí que hay y sí que está preparado. ¿Qué es lo que va a hacer Asetur? Asetur tiene un proyecto, como te dije, que se desarrolló durante todo el año pasado, donde hay bastantes alojamientos, 30, 40 alojamientos que se han puesto el sello de Eclipse para que se publica en su web y donde dicen cómo pueden ver, a qué fecha empieza, a qué hora empieza, a qué hora termina, cuál es el momento y es la distancia del alojamiento a la que se puede ver con mejor claridad. ¿Qué es lo que va a hacer durante estos 3 meses? Durante estos 3, 4 meses hasta que llegue agosto, pondrá a disposición de los alojamientos medios para que la gente que vaya pueda observar y lo que va a centrarse, va a difundirlo en el Congreso, en el 17 Congreso Nacional de Turismo Rural que se celebra el 4 y 5 de junio, en unas ponencias en donde viene la gente de Starlight, la directora, donde hemos invitado a venir a la directora de Starlight y donde seguramente se repartan también gafas y recuerdos para poder celebrar ese evento el 12 de agosto. También ahora haremos una comunicación por la newsletter y por WhatsApp y por correo a los asociados para que si es posible el día 26 de abril, creo que es el 26 de abril, a la misma hora, puedan observar el atardecer, ¿sabes? Porque va a ser la misma posición que tenga el Sol del 12 de agosto. Y entonces podrán comprobar y certificar que realmente el sitio elegido para poder ver el eclipse es el adecuado. Quería preguntarle, para ir acabando, sobre la importancia del astroturismo, ahora que citaba la Fundación Starlight. A Antonia Varela le escuché no hace mucho que solo este año y el año anterior, creo, en Fitur ha empezado a ver el astroturismo de forma destacada. ¿El eclipse puede ser un punto de inflexión para aumentar la relación del turismo rural con el cielo y con este tipo de afición? Pero, nosotros llevamos esperando mucho tiempo por el tema del turismo sostenible. Nosotros apoyamos fundamentalmente para ese turismo sostenible los distintos modelos de turismo que hay. No solamente está el modelo de estrellas, el astroturismo, sino que está el turismo arqueológico, está el turismo enológico, el turismo gastronómico, es decir, turismos que permiten ser respetables y razonablemente amigables con el medio ambiente, porque viven de eso. El turismo rural lo que vende es naturaleza. Es muy mal tendríamos que concebir este turismo cuando
si nos dedicamos a destruir lo que nos da de comer. Pero ahí destaca fundamentalmente dos turismos. Turismo arqueológico dentro del turismo patrimonial y el astroturismo. Nosotros creamos lo que se llaman miradores de estrellas, que es, en cierta forma, medir la calidad de cielo que tenemos y certificar que ese cielo es óptimo para observaciones. Esos miradores de estrellas los fijamos en dos sitios, en alojamientos rurales y también a los ayuntamientos. Se pacta con los ayuntamientos la construcción de un mirador en un sitio específico donde realmente se puede observar el cielo en toda su amplitud, ¿no? La última, supongo que vas a ver el eclipse. ¿Dónde? Bueno, mira, yo tengo a mi familia, a mi familia va a venir, nos llevan algo así como un mes bombardeándonos a ver qué hacemos. Nosotros lo tenemos previsto. Provincia de Segovia hay un cerro muy bonito que se llama el Cerro Grande, que está al lado, lo componen dos cerrillos, uno que es el Cerro de San Isidro y otro es el Cerro Grande. Y en el Cerro Grande existen un conjunto de petroglifos de hace 12.000 años, donde está el símbolo de la campiña segoviana, que es una yegua preciosa, ¿no? Ya te digo, un grabado. Y tiene una vista de 360 grados. Con unas puestas de sol impresionantes, hasta el punto de que algunos de los alojamientos rurales del pueblo de al lado se llama Atardeceres. ¿Cerca de qué pueblo es? El municipio se llama Domingo García, donde está, alrededor está Bernardos, está Santa María la Real de Nieva, aproximadamente a media hora de Segovia, entre Segovia y Arévalo. España estará llena en agosto. Como siempre diréis, sí, como siempre, pero esta vez un poco más. El eclipse será un imán irresistible para muchos, como acabamos de escuchar. Incluso puede ser un día para enamorarse, como decía en el Congreso Soriano que hemos citado en este podcast, David Galadí, que coordina la Comisión Nacional del Eclipse. Y bueno, quizás haya gente que durante la preparación se pregunte si tiene sentido o no lo que estamos haciendo. Pero si al final nos acordamos del día 12 de agosto de 2026, como el día en el que, como me pasa a mí con el cometa Halley, ¿no? En el que alguien se enamoró del cielo y de la astronomía, o alguien vivió una experiencia única, o la gente bajo los eclipses pues se enamora. Si nos enamoramos cuando vemos la luna o cuando vemos una puesta de sol, ¿cómo no nos vamos a enamorar al ver la luna y el sol en una puesta? Y antes de terminar, un par de datos interesantes, de esos que sirven para comentar en una tertulia de café. El primero, no será posible observar otro eclipse solar total desde España hasta 2053. Habrá que aprovechar entonces esta ocasión. El segundo, el 16 de julio de 2186, se podrá ver en la Tierra el eclipse solar más largo del que se tiene registro. Durará 7 minutos y 29 segundos, con una trayectoria que se verá especialmente desde Colombia y Venezuela. Has escuchado un nuevo episodio de El Estrellero. Si no lo has hecho todavía, suscríbete. Y recuerda, el 12 de agosto puede ser un gran día. Esto es El Estrellero, aquí hablamos de viajes, de pueblos con encanto, de playas y valles. El Estrellero es un blog y también es un podcast, es un punto de encuentro. Abre los ojos, disfrútalo. Recorremos el mundo